consultarte y preguntarte particularmente cuál es la situación hoy política en España, cuál es la mirada que están teniendo puertas adentro. Pues realmente con preocupación por los últimos casos de corrupción que han salpicado al gobierno y sobre, bueno, los miembros de su partido y bueno, pero es que esto ya lleva desde hace tiempo. O sea, incluso los mismos dirigentes de su partido político, los más antiguos, han firmado una declaración, 36 miembros, para que Pedro Sánchez dimita. Uh-huh. Le han pedido que dimita como secretario general, pero él pues no, se aferra a su cargo, se ha ido a Europa, a la Unión Europea, esta semana al Parlamento Europeo sobre, bueno, han hecho lo que es obviamente el debate sobre el gasto militar de Rusia, sobre Rusia, de que gaste en cada país el 5%, porque no se fían de Putin, es decir, de que haya una invasión a Europa y él solo quiere invertir el 2%. Es la voz discordante entre todos los países europeos. Uh-huh. Mientras España, hay ¿cómo se llama? El Congreso, hubo 2 o 3 reuniones en el Congreso de los diputados del gobierno, fue abucheado, fue gritado dimisión, dimisión, algunos miembros de su partido, como Félix Bolaños, la ministra, también la segunda Montero, por parte del PP, por parte de Vox. Y ellos, pues bueno, en un cruce de declaraciones, mientras no se preocupan, dejan en segundo plano los problemas de los españoles y solo se dedican a decir, y tú más, tú hiciste esto, este caso de corrupción. Igual le dice el PP, pues el PSOE dice, pues tú más esto. El otro, pues el Ábalos se veía con prostitutas, pues tú te veías con lo otro, y así estamos. Uh-huh. Y esto no para, y los informativos realmente es como un culebrón, o sea, como una telenovela, porque cada día sacan más cosas que salpican a Pedro Sánchez, a su partido, e incluso a una chica de ellas, que era acompañante de Ábalos, le han amenazado de que no hable más. Uh-huh. Y entonces, en el medio, muchos medios de... Uh-huh. No, te decía, y en el medio de esta discusión están los españoles, que son los que llevan la peor parte, ¿no? Que nos pasa de pronto a los argentinos. Claro, nosotros asistimos impávidos a un espectáculo uh-huh. que brindan los liderazgos políticos de discusiones que están muy lejos de la necesidad de la gente y emergen personajes completamente discordantes uh-huh. y así tenemos la construcción de un liderazgo como el de Javier Milei, que sí se ocupa de las preocupaciones en su momento de la población, que era la inflación, era una preocupación galopante, y surge ese liderazgo con su histrionismo, con lo que podrá granjear o no simpatías en términos de modales y demás, pero bueno, hablándole al ciudadano, surgió y hoy uh-huh. es presidente, en el espacio de 4 años se convirtió en un presidente. ¿España está en una situación similar? ¿La política, el sistema político tradicional de los partidos está envuelto en discusiones completamente alejadas a la sociedad y puede haber un emergente que interprete lo que realmente necesita el español, o está toda la clase política atravesada por esto? Pues toda la clase política, toda. Incluso a veces cuando han propuesto alguna propuesta en el Congreso, alguna ley, lo han acabado echando para atrás. Han rechazado ya 3 o 4 iniciativas del gobierno y no pueden gobernar. O sea, no. Incluso han pactado, claro, con los partidos Sánchez para poder gobernar, pactó con los partidos más de extrema izquierda. Digamos como traicionando a lo que es la nación, en contra de la nación. Él, si os fijáis, cada vez que él hace un discurso, nunca defiende a España como nación. Es más, no la nombra. Nunca. Uh-huh. Y entonces hay mucha gente que quiere a España
como país, como nación, y no se sienten nada identificados con el presidente. Nosotros escuchamos Todo el acá mundo a Pedro cree, Pascal con discursos muy nacionalistas españoles. ¿Está por eso ascendiendo en consideración pública o no es tan así la aceptación a Vox? claro, Sánchez considera a Vox como el partido de la extrema derecha, la considera como una amenaza, pero es el único partido político en España que defiende a España como nación, defiende al país como nación. Luego está el PP, que es la oposición, pero él lo llama derechita cobarde porque hablan demasiado, pero luego realmente no hacen nada. Y claro, es como que no es la alternativa, pero no, por ejemplo, mociones de censura, Vox hizo 2 previamente con el gobierno de Sánchez y las 2 no prosperaron porque el Partido Popular no lo apoyó. Claro, Y por eso Sánchez sigue en el cargo. termina acordando a favor de Sánchez, pero por eso te preguntaba, ¿hay un crecimiento de Vox en estos sentidos? Porque, de nuevo, es un ejemplo. Argentina, en este caso, se adelanta a España porque Javier Milei supo construir un discurso que atendía a las necesidades de la población mientras los demás estaban envueltos en discusiones inocuas, para nada conducentes, pero Milei encarnó la necesidad de la población y así tuvo una contundente victoria electoral. En Vox, por eso te preguntaba al principio, ¿hay algún emergente que encarne esa necesidad? Y ahora estamos analizando qué Vox podría ser. Pues de cara a unas futuras elecciones, podría ser una alternativa, pero no a la altura del otro partido, que es el Partido Popular. En caso de unas futuras elecciones, podrían gobernar en coalición, pero no llevarse el Vox la mayoría absoluta. Digamos que en España ya lo que es mayoría absoluta, que un partido gane las elecciones, por esa mayoría ya no existe, sino que tienen que pactar con otros partidos políticos para poder gobernar. De hecho, es lo que se ha dado al... Consideramos, y por lo que decís vos y las informaciones que nos llegan, que Pedro Sánchez está viviendo quizás su peor crisis, o está atravesando la peor crisis política también en los últimos 8 años de gobierno, de gestión, ¿no? Pero también tiene paralelamente otro cuestionamiento, que era lo que vos decías en cuanto a la Unión Europea y también cómo se ha parado, ¿no? Frente a Donald Trump, que mantiene una postura bastante particular y contraria, ¿no? Hoy el propio Sánchez en cuanto a la decisión de la OTAN. Es decir, ¿cómo queda atravesado por la política, a tu criterio, a tu juicio, bajo tu mirada y el conocimiento que tenés de Pedro Sánchez, cómo queda atravesado por la política interna y exterior? Pues yo diría que por ambas políticas bastante tocado. Tiene una imagen ya bastante dañada. Digamos, en el Parlamento Europeo le están dando un toque de atención. Obviamente también hay que recordar que el Parlamento Europeo ahora tiene amplia mayoría de la derecha. Y claro, él como partido de izquierdas gobierna en España, pero luego tiene que hacer lo que le manda el Parlamento Europeo, que es de ideología de derechas. Entonces, digamos que no puede hacer todo lo que él quisiera o tomar las decisiones que él quisiera por parte de Europa, sino que tiene que aferrarse a lo que ellos le digan. Pero sí, en definitiva queda muy tocada, muy cuestionada su imagen como presidente y como te diría, como las medidas que él adopta como para gobernar. Los españoles están queriendo bastante cuestionadas. Los españoles en su conjunto, el ciudadano español, ¿quiere armarse para prevenir una supuesta invasión rusa de Europa? Esa es la idea,
realmente, pero los partidos con los que gobiernan en coalición están en contra de que haya gasto de armamento para poderse defender de Rusia. La Están en contra. la exigencia de Donald Trump es que todo el bloque aumente al 5% de su PBI el gasto militar, que, bueno, otros hace años, que hace varias décadas, los países europeos, las administraciones europeas no tenían tamaño gasto en materia armamentística. La pregunta es, ¿la sociedad qué cree necesario gastar un 5% del PBI en materia armamentística o no? Más allá de las exigencias de Trump. Diría que están un poco en contra. Hay gente que está en contra, la sociedad. Hay una parte que está en contra y otra parte que le es indiferente. Pero todo el mundo eso lo mira con preocupación e inquietud por una posible amenaza, o sea, una invasión a España, por lo que pueda pasar. ¿Temen más a una invasión Eso rusa a España o temen la imposición de aranceles a productos españoles por parte del gobierno norteamericano? Pues a corto plazo temen la imposición de aranceles a los productos españoles. Los empresarios están muy inquietos, muy preocupados. Y lo segundo ya sería posteriormente la invasión rusa. Uh-huh. A propósito, hablando del futuro de Sánchez, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué crees que lo pronto que puede ocurrir? Vos sabés que hoy con la inteligencia artificial que ha recorrido los distintos sectores y estamentos, incluso desde España se han puesto a averiguar cuál sería el futuro de Pedro Sánchez y lo que daba la inteligencia artificial es que debería de presentar las elecciones anticipándolas para de algún modo consolidarse y seguir en el gobierno. ¿Vos creés que va a llegar a esto? Pues yo diría que no. Él está buscando estrategias para poderse quedar hasta cumplir los 2 años que le quedan de mandato. Uh-huh. Pero obviamente la oposición le ha pedido que realice elecciones anticipadas, pero él está en contra, no quiere. Uh-huh. Pero al haber los casos de corrupción que le están salpicando a él en su partido, uh-huh, de alguna manera puede ser que él en algún momento esté obligado a dimitir, uh-huh, o incluso que la justicia tome medidas para poderlo detener. ¿Crees que Sánchez Entonces, sabe? ahora mismo... Te pido disculpas, cerrar el concepto por el delay, te interrumpí. ¿Cómo me decías? Sí, que él quiere aferrarse al gobierno. La oposición le ha pedido realizar convoque elecciones generales. Él no quiere, no está de acuerdo, pero los casos los casos de corrupción le van salpicando más, salen muchas más cosas cada día. Y de alguna manera, ya digo, incluso lo que había comentado antes, los antiguos que habían pertenecido al Partido Socialista, los militantes más veteranos que estuvieron gobernando en España, escribieron una carta pidiéndole que dimitiera como secretario general. Él no lo hace. Incluso se había hablado de que él como que iba a delegar su cargo de presidente a otra persona de su partido, mientras él manejaba los hilos por detrás. Es decir, un gobierno de Sánchez sin la presencia de Sánchez. Y aparte, como tiene tantos cargos por la justicia, por los casos de corrupción, al menos aquí en España se piensa que en algún momento él tenga que tomar la decisión de dimitir porque no va a tener otra salida, porque él ahora se está aferrando al cargo
o incluso puede pasar que en algún momento la justicia le pueda detener. Entonces, no está nada claro que él aguante 2 años como él quisiera. Ujú, Entonces, esto es un día a día a ver qué está pasando con esto. ujú. Con Sánchez, con el gobierno, no está nada claro. Mientras, lo que había comentado antes, que los problemas del país, de la sociedad, están a un lado, a un segundo plano, en un segundo plano. Ujú. Nos queda claro entonces, Raúl, que ni Sánchez sabe qué será de Sánchez en su futuro. Será cuestión de esperar y Correcto. que el tiempo lo pueda definir también, ¿no? En el mientras tanto, millones de españoles están viviendo la situación. Raúl Pérez, un abrazo enorme, muchas gracias. Nos anticipamos a tu fin de semana, que sea extraordinario. Igualmente, y nada, un placer haber informado a todos vuestros oyentes y a toda Argentina. Abrazo enorme. Igualmente, hasta luego.